Hola, bienvenidos, bienvenidas al capítulo 2 del curso Ayurveda gratuito. Soy Cecilia Pachón y esto es Mamá quiere ser fit en su dimensión de Ayurveda. Arrancamos con este capítulo, espero que os resulte interesante. Vamos a ello. Recordar, la misión de este curso es divulgar la medicina Ayurveda. Utilizo como guía la enciclopedia de la Ayurveda, es un libro de casi 900 páginas y la idea es ir desgranando porque está muy bien organizado, pero para todas las personas que no dispongan de tiempo de leerlo o de estudiarlo, bueno, pues están estos podcasts y estas presentaciones por si pueden servir de ayuda, y con el formato también audiovisual a veces ayudan las imágenes a entender mejor. Comentar que como segundo punto, pues la idea es que vayamos adquiriendo conocimientos de vida para ser cada vez más conscientes y sobre todo ser más conscientes de la naturaleza de nuestro ser, que no solo somos cuerpo, sino que somos espíritu y alma, que viene a estar en este mundo buscando desarrollarse y cumplir a lo que ha venido. Para ello, el tercer punto, necesitamos la máxima longevidad, que supone salud y muchos años de vida, porque en cada etapa de la vida nos ofrece un aprendizaje diferente, una posibilidad no solo para crecer uno mismo, sino también para interactuar con otras personas y servir de inspiración a otros o ayudar a otros, con lo que todo ese tiempo intenso de vida tenemos que intentar que sea lo mayor y mejor posible. Y como cuarto punto es el fin máximo, es aproximarnos a Dios. Al final no tendríamos sentido aquí si alguien no nos hubiese creado, alguien o algo, cada uno creerá en lo que cree, pero está claro que esto no es fruto de la casualidad o de la nada, esto hay mucha intención y mucha conciencia universal detrás y bueno, a esa causa de todo, a esa verdad, es a quien nos debemos dirigir. Así que bueno, arrancamos viendo qué puntos vamos a ver en el capítulo de hoy. Bueno, en un principio, el primer punto va a ser una pequeña introducción. Después veremos en el segundo punto los elementos como bloques constitutivos de la vida. Iremos entendiendo cómo Ayurveda, qué elementos básicos tiene. En vez de en Occidente conocemos todo el tema de los átomos, los quarks, ¿no? A nivel de la materia, bueno, pues cuáles son los elementos para Ayurveda. Veremos el cuerpo ayurvédico y luego la curación personalizada, cualidades de los tres doshas y después una pequeña reflexión. Vamos a ello. Como introducción, vamos a tener en cuenta lo que es el aforismo upanishádico. Un plato, una taza, un cuenco están hechos todos con la misma arcilla. Así, toda la creación está hecha con el mismo Brahman eterno. Esto también lo podemos comparar con el Génesis, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Polvo eres y al polvo volverás. Y Carl Sagan lo expresaba diciendo que somos polvo de estrellas. Es decir, por diferentes lugares, diferentes sitios, nos viene el mismo mensaje que es todo, todo, todo está hecho de lo mismo. Y ayer, leyendo un libro que es Yoga de Jesús, comentaban la teoría de cuerdas y explicaba cómo esa teoría vibratoria al final era como la base de la esencia de la existencia, una vibración, ¿no? Que al final la existencia era como una melodía, cada elemento pues tenía una vibración determinada, pero era como que la esencia una cuerda, así en resumen, y un poco lo relacionaba con lo que había estado leyendo en esta enciclopedia de Ayurveda y todo cuadra. Da igual por donde vayamos leyendo o estudiando, al final nos damos cuenta que estamos hechos todo de lo mismo. Unos dirán de una conciencia, otros de un tipo de materia, pero al final somos la misma esencia y por eso cuando nos damos cuenta, que entendemos que todos tenemos todo y todas las personas y todas las cosas tienen esencia divina. Bueno, coinciden en que la procedencia de nuestra materia está hecha de lo mismo que el resto de materia del universo. Los mismos elementos de la vida humana existen también fuera en el cosmos. A lo que atañe a la salud humana, ese escenario
es necesario apreciar el vínculo común entre ellos, los elementos de la creación. Los Vedas describen el proceso de la creación. Primero fue la existencia eterna, divina y no manifiesta, presente siempre. La vida fue creada desde dentro de lo eterno. Con el tiempo, la creación se disuelve nuevamente en lo eterno. Y vuelvo a traer el Génesis en la Biblia. También se habla del proceso de la creación, todo por relacionar cosas, que al final todos estos textos tienen mucha esencia de la verdad y lo mejor es unir, no, no separar o buscar que uno es verdadero, ¿no? Todos los escritos sagrados deberíamos considerarlos como verdaderos, cada uno como lo explica desde una perspectiva. Dios existía desde siempre, desde la eternidad. Crea el mundo en 7 días y después anuncia la segunda venida de Jesús, así como en el fin del mundo, tal y como lo conocemos porque en el nuevo anuncia la superación del mal, el sufrimiento y la muerte. Para los Vedas, a través de los Upanishads, explican que la creación se considera ilusoria porque no es duradera. Solo la eternidad es real porque dura por siempre. Al desarrollarse la creación, formó 3 principios subyacentes que sostienen toda la vida: las leyes de la creación, las leyes de la conservación y las leyes de la disolución. Todo en la vida nace o es creado, vive y luego muere. Estos principios se conocen como sattva, rajas y tamas. Respectivamente se los denomina los 3 gunas o tendencias. Toda la vida humana y celeste obedece a estas 3 reglas. Veamos el punto 2, los elementos como bloques constitutivos de la vida. El principio de la creación desarrolló 5 elementos esenciales o bloques constitutivos que toda forma de vida contiene. ¿Cuáles son esos 5 elementos? El éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. La vida se creó desde la materia más sutil hasta la más densa. A partir de la eternidad, la forma de materia más sutil es el éter. El éter más eternidad da lugar al aire, así es como lo explican. El éter mezclado con la eternidad crea el aire, un elemento más fácil de experimentar y de observar. Cuando el aire se mueve, tarde o temprano provoca una fricción, creando calor o fuego. El calor produce humedad, creando así agua. Finalmente, el agua produce la forma de materia más densa, que es la tierra. Dicen los Vedas que toda la creación, incluidos los humanos, está hecha de combinaciones de los 5 elementos esenciales. Estos elementos son los aspectos más sutiles de la vida humana, más finos que el nivel molecular, atómico o subatómico. Es en este nivel donde opera la curación ayurvédica. Cuando en una persona los 5 elementos están fuertes y equilibrados, automáticamente se equilibran los planos que son más materiales. Ese es el motivo por el que la Ayurveda no necesita observar partes aisladas de la anatomía humana, ni los niveles vitamínicos, químicos o nutricionales de la salud. Simplemente lo que hace es equilibrar esos elementos en el organismo, con lo que se equilibran los planos más materiales. El enfoque holístico de la Ayurveda busca la causa de una enfermedad y restaura el equilibrio, utilizando la comprensión de la creación del universo. Tercer punto, el cuerpo ayurvédico. Un enfoque único que hace la Ayurveda en el campo holístico de la salud es personalizar el proceso de curación. Cada persona es diferente y debe ser tratada de manera individual. El profesional ayurvédico entiende que estamos compuestos por diversas combinaciones de los elementos. Un ejemplo, una persona en la que predomina el aire necesitará tomar menos aire y más fuego y más agua. Una persona con agua en exceso tendrá que reducir el consumo de agua y aumentar en su dieta el consumo de fuego y de aire.
Cuando analizamos la perspectiva ayurvédica del cuerpo humano, lo hacemos a todos los niveles, desde las células a los órganos, a los sistemas como el respiratorio, el cardiovascular, nervioso, etc. Y a los sistemas externos como son el ambiental, el social, el educativo, el político. Todos los aspectos de la creación, desde lo microscópico hasta lo macroscópico, tienen una interdependencia salubre. El enfoque general ayurvédico es triple. 1. Determina la constitución elemental de cada uno, que es el dosha o el prakruti, que se llama. Es algo que tenemos desde que nacemos. Nacemos con una constitución determinada, con un porcentaje de esos elementos, que después veremos lo que son los doshas. Y el otro día en el capítulo 1 también lo dejamos caer, os sonará si lo habéis escuchado, lo que decíamos vata, pita, kapha. Bueno, pues nacemos con un porcentaje de cada uno de ellos y eso determina nuestra constitución. Y entendemos que detrás están una proporción también de esos 5 elementos que he comentado antes. Bueno, eso es esencial en Ayurveda tenerlo claro, tanto cuando se analiza a un paciente como si uno se analiza a sí mismo. Segundo, descubrir la causa elemental de la enfermedad, el vikruti. ¿Qué ocurre? Que partimos desde una constitución determinada, pero debido al estilo de vida, esta constitución también se modifica, se altera, porque estamos haciendo acciones, estamos tomando un tipo de alimentación, un tipo de descanso, que hace que se altere de alguna manera esa constitución. Es como también cuando hablamos de la genética, nacemos con una genética y después está la parte cuando decimos no tienes por qué desarrollar una enfermedad o sí, dependiendo de la epigenética. ¿Cómo están siendo tus hábitos? ¿Van a activar esa parte que puedes tener de tu genética o la van a desactivar? Aquí ocurre lo mismo, pero sería el concepto de tenemos una constitución y nuestros hábitos, nuestro estilo de vida puede hacer que esa constitución, que es la nuestra, se mantenga equilibrada y nos encontraremos bien, o la va a alterar y entonces va a empezar a aparecer los malestares y la enfermedad. Y tercero, es aplicar recomendaciones terapéuticas para equilibrar los elementos que provocan la enfermedad, sin originar un desequilibrio en el dosha constitución. Esa es la clave. Nuestra constitución de partida es como si fuese nuestra huella, en esencia, entonces esa es la que hay que respetar y mantener. Eso es lo que no hay que alterar, sino equilibrar. Este enfoque único y personalizado hace una curación efectiva y suave. Además, se va haciendo progresivamente la mejora. El punto 5 son cualidades de los 3 doshas. Paralelamente a las 3 gunas que lo hemos visto antes, eran como esas tendencias, sattva, rajas y tamas, de la creación, existen en el cuerpo humano 3 doshas o constituciones, que es lo que hemos visto. Vata, pita y kapha. Y ahí, los que estáis viendo la presentación en YouTube, veis la relación. En el centro tenemos el éter, el aire, fuego y agua, son los elementos. Y en el lado izquierdo nos aparecen las tendencias, las gunas. Sattva, ¿qué es lo que tendría? Éter, fuego y agua. Rajas, ¿qué tendría? Aire y fuego. Tamas tiene agua, tierra. Y cuando nos vamos a la derecha es donde tenemos los doshas. Vata, ¿qué es lo que tiene? Éter y aire. Pita tiene fuego y agua con predominancia del fuego. Y kapha tiene agua y tierra con predominancia del agua. Seguimos con las cualidades de los 3 doshas, pero ahora vamos a ver su equivalencia en la terminología occidental, cómo se relaciona. Los expertos ayurvédicos establecen la equivalencia de los doshas con la terminología occidental de la siguiente manera. En una columna, para los que estáis en el podcast, en la columna izquierda tenemos puesto dosha, que aparece vata, pita y kapha, y en la columna de la derecha aparece la equivalencia en la terminología occidental. Entonces, vata está relacionado con el sistema nervioso.
Se puede entender como fuerza nerviosa, actividad física electromotriz o aquello que es responsable del movimiento. Comúnmente se le llama aire. Es como la electricidad que pone el organismo en movimiento, manteniendo en equilibrio entre pita y kapha, que son por sí mismos inertes. Pita se relaciona con el sistema endocrino y metabólico, y kapha tiene relación con el sistema inmunitario y de soporte. Vamos a verlos uno a uno. Empecemos con Vata. Nos metemos en detalle. Vata se encarga de todo el movimiento de la mente y del cuerpo. Regula a Pita y a Kapha. Entre sus funciones se incluye el control y la coordinación del cuerpo, la iniciación del movimiento de los sentidos y de transmitir las sensaciones, la regulación de la respiración, los procesos psicológicos, el desecho de residuos del cuerpo y las funciones secretomotoras del intestino. Vamos con Pita. Pita se relaciona con el fuego interno, la bilis, el calor corporal, las enzimas digestivas, los sistemas fisioquímicos, biológico, metabólico y endocrino. Su responsabilidad es digerir el quilo, convirtiéndolo en una sustancia protoplasmática como el esperma y el óvulo, que serían como lo más sutil a nivel de tejido. También está relacionado con acné o fuego digestivo. Esto ya lo veremos más adelante. Todo esto lo iremos viendo en los próximos capítulos. Actualmente se relaciona con la endocrinología y el metabolismo. Hoy en día muchos creen que las hormonas digestivas y los neurotransmisores forman parte de la endocrinología y por lo tanto estarían relacionados con Pita. Vamos a ver con detalle Kapha, su equivalencia en la terminología occidental. Kapha llena los espacios intercelulares del cuerpo como tejido conectivo. Ejemplos de estos tejidos es el moco, el líquido sinovial y los tendones. Se encarga de la estructura densa del cuerpo, sólido y líquido, flema, plasma. Las funciones protectoras e inmunes del cuerpo están controladas por Kapha. Kapha también se relaciona con la inmunidad del cuerpo, pero en este caso hace referencia a una inmunidad relacionada con ollas, que es algo que veremos más adelante, que lo podríamos entender como la savia vital, ya lo explicaremos en próximos capítulos. Sigamos. Cada persona está compuesta por una combinación de estos elementos. Sumados, los doshas son los encargados del metabolismo catabólico y anabólico del organismo. Veamos, ¿qué es esto de catabólico? Cuando se descomponen los cuerpos internos complejos. Vata, energía aérea, libera esta energía en desechos más simples. El anabolismo lo que hace es que construye cuerpos más complejos con ayuda del alimento. La cumbre del proceso metabólico es el protoplasma o materia esencial, como proteínas, hidratos de carbono, lípidos y sales inorgánicas. El alimento sin vida se convierte en protoplasma viviente y se libera como energía útil, calor excesivo o movimiento emitido por el cuerpo. La finalidad de los tres doshas es mover por el cuerpo el kilo de la linfa, el subproducto de los alimentos digeridos. Esto nutre y forma los tejidos corporales. Cuando uno o dos o todos los doshas se desequilibran, el cuerpo ya no está nutrido y se desarrolla la enfermedad. Los tres doshas, Vata, Pitta, Kapha, existen en todo el cuerpo. Es decir, no solo los tenemos que entender como constitución de una persona, como esa huella o esa característica que habíamos hablado, sino que también están dentro del organismo. Existen en todo el cuerpo, en todas las células, pero predominan en el colon, en el intestino delgado y el estómago, respectivamente por sus sitios de origen. Y ahí los que estáis en la presentación de YouTube podéis ver la imagen por colores, que se entiende bastante bien. Algunas autoridades dicen que cada dosha reside especialmente en los siguientes lugares del cuerpo. Y lo mismo, para los que estáis en el podcast, vamos a ver una tabla, resumen. En el lado izquierdo aparecen cada uno de los doshas y en el lado derecho vamos a ver en qué lugar residen de forma principal. Vata reside en el colon. Se encuentra dirigiendo la cintura, los muslos, el oído, los huesos y la piel. Pitta reside en el intestino delgado.
También rige el ombligo, el sudor, la linfa, la sangre, la vista y la piel. Kapha reside en el estómago. Controla el pecho, la garganta, la cabeza, las articulaciones óseas, el intestino delgado, el plasma, la grasa, la nariz y la lengua. Vamos a ver ahora similitudes de la alopatía ayurvédica. En la Ayurveda afirma que el colon es el lugar principal donde reside Vata dosha y que la mayor parte de las dolencias del cuerpo se deben a la mala digestión. Ayurveda le da prioridad a la digestión adecuada. Cuando se analiza cualquier caso, una persona que se encuentra enferma, lo primero que se hace es analizar su constitución y ver cómo está su sistema digestivo. Ninguna de estas ideas es unánimemente aceptada en la medicina occidental, aunque cada vez más se habla de que el intestino es el segundo cerebro, aceptando el vínculo entre las emociones, la digestión y las deposiciones. El sistema nervioso entérico, como conjunto de neuronas del tracto gastrointestinal que consideran como el cerebro del intestino, lugar donde reside Vata, que es capaz de funcionar independientemente del sistema nervioso central. El sistema nervioso entérico, 1. Controla la motricidad, las secreciones exocrinas, endocrinas y la microcirculación del tracto gastrointestinal. Regula los procesos inmunitarios e inflamatorios. Es una actividad de Pitta. Este sistema es complejo y expansivo, contiene tantas neuronas como la médula espinal. El sistema nervioso autónomo está constituido por el sistema nervioso entérico y por los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. El sistema endocrino es el segundo de los sistemas entéricos que controla la digestión, regula la función por medio de la secreción de hormonas. La digestión está afectada por las hormonas producidas en diversas glándulas endocrinas. El control primario se da gracias a las hormonas producidas en el tracto gastrointestinal, que es el mayor órgano endocrino del cuerpo. Esta es una similitud igual a las actividades de Pitta dosha. Por último, vamos con un mini resumen y reflexión de lo que hemos visto en este capítulo. Todos los elementos de la creación están hechos y estamos hechos, 1, a partir de los 5 elementos, éter, aire, fuego, agua y tierra. Según los Vedas, son los elementos más sutiles de la vida humana, más finos incluso que el nivel molecular, y el atómico o el subatómico. Segundo punto, a través de los 3 principios que eran las gunas o tendencias, que lo llamamos sattva, rajas y tamas, son los principios que subyacen y sostienen toda la vida, la naturaleza, la humana, la celeste. Toda vida nace, es creada, vive y después muere, cumpliendo las leyes de la creación, conservación y disolución. Tercer punto, la curación en Ayurveda opera en este nivel sutil de los 5 elementos. Cuando los 5 elementos están equilibrados, inmediatamente también están en equilibrio los planos materiales, logrando la sanación. Cuarto punto, la curación en Ayurveda es siempre personalizada a través de un triple enfoque. 1. Determinar el dosha o prakriti, que es la constitución de la persona desde el nacimiento. Descubrir la causa de enfermedad o vikruti, constitución en la actualidad que tiene la persona. Tercero, equilibrar los elementos y por lo tanto los doshas. Quinto punto, en el cuerpo humano existen unas constituciones o doshas, que es lo que llamamos vata, que es la mezcla de éter y aire, pitta, fuego y agua, kapha, agua y tierra. Sexto, a cada dosha se le relaciona con su equivalente en la terminología occidental. Vata lo relacionábamos con el sistema nervioso, pitta con el sistema endocrino y metabólico y kapha con el sistema inmunitario. Bien, por hoy el capítulo 2 está terminado. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.